Teniendo en cuenta la isomería geométrica, presentamos acá el 2-buteno. 2-buteno, ¿por qué? Porque en el carbono número 2 se encuentra el doble enlace y but, porque tenemos 4 átomos de carbono. Bueno, estos 2 butenos son isómeros y solamente se difieren en la orientación espacial de sus átomos, pero sí son semejantes. Ahora quiero que rememoren cuál era el concepto de isomería. Bueno, y tenemos en cuenta que los dos tienen la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de átomos de carbono, pero difieren en cuanto a la distribución espacial. Y vamos a llamarle cis a este que tiene los grupos metilos en el mismo lado. Entonces le vamos a llamar, viene a ser un prefijo cis. Proviene del latín, que significa del mismo lado o de este lado. Y a este que está en lado opuesto, que proviene también de un vocablo latín, significa lado opuesto o del otro lado, tenemos a los otros grupos metilos. Entonces, si se hace la pregunta, ¿por qué el isómero cis tiene mayor punto de ebullición? Porque los electrones hay más. Si vemos cuántos electrones tiene, este tiene muchos más electrones que estos, este también tiene más electrones que estos. Entonces los grupos metilos empujan los electrones hacia el carbono del doble enlace. Los electrones de los grupos metilo empujan hacia el carbono del doble enlace, polarizando así el enlace que hay entre carbono y carbono. Entonces, mayor polaridad. Tiene un sentido, entonces, mayor el punto de ebullición. Si nos fijamos en este lado, tenemos el sentido de la polaridad, el sentido de cómo los grupos metilos empujan los electrones hacia el carbono. Vemos que no están siempre del mismo lado. Este empuja hacia acá y este hacia acá. Entonces no hay mayor polaridad, entonces decimos que tiene menor polaridad, entonces menor punto de ebullición. En conclusión, el isómero cis es más polar y mayor punto de ebullición. Otra pregunta, ¿por qué el isómero cis tiene menor punto de ebullición? Porque la forma en U invertida, la cis dificulta el empaquetamiento del estado sólido. Eso significa que tenemos una U invertida. Esta pues es la zona que tenemos en la distribución máxima de electrones. Entonces, la forma U invertida del isómero cis dificulta el empaquetamiento en estado sólido. Las débiles fuerzas intermoleculares que se establecen en ese caso explican que funda a menores temperaturas que el isómero trans, cuya forma permite el empaquetamiento más eficaz. Entonces, el isómero cis es menos simétrico. Entonces, la relación que existe entre cis y trans del 2-buteno, podemos concluir que por su mayor polaridad, este cis 2-buteno tiene mayor punto de ebullición. Entonces vemos que tiene, según la polaridad, vemos que tiene un sentido la polaridad. Y sin embargo, acá en el trans, donde el metil es atraído de esta manera, este otro metil de esta manera, entonces vemos que la fuerza es nula, la atracción es nula. Entonces decimos que la polaridad
el mu, ¿se acuerdan? Es igual a 0. Y sin embargo, acá el mu es diferente a 0. Entonces, en forma de repaso, para los prefijos cis y trans que estuvimos dando en la diapositiva anterior, son adecuados para etilenos disustituidos. Pero ahora, si se fijan, hay más sustituciones. Por ejemplo, tenemos un etileno, pero con otros sustituyentes. Si nos fijamos, acá tenemos un metil, un bromo, un cloro. Y lo mismo con esto y los siguientes. Entonces, cuando hay una trisustitución, ya vamos a tener en cuenta otras reglas según Kahn, Ingloff y Prelog. Entonces, para tener en cuenta cuando hay tres sustituciones diferentes, entonces tenemos que tener otros conceptos para asignarle, para darle la notación EZ. Entonces, recordamos otra vez, cis y trans es cuando hay disustitución. Pero cuando hay más de 2, hay 3 por ejemplo, entonces ya vamos a usar las notaciones E y Z. Entonces, si nos fijamos en la primera estructura, vemos que tenemos un bromo, un cloro, propeno. Entonces, primero tenemos que diferenciar las tres sustituciones. Por este lado tenemos metil, cloro, bromo. Y acá también metil, bromo, cloro. Entonces tenemos tres sustituciones. Ahora la pregunta es, ¿qué notación, cuál va a ser el prefijo que vamos a ponerle? ¿E o Z? Entonces, según la regla de Kahn, debemos tener en cuenta cuando hay trisustituciones, debemos tener el peso molecular prioritario. ¿Cuál es mayor? Si nos fijamos acá, ¿cuál tiene mayor peso? Acuérdense que el peso del carbono es 12 y tenemos 3 de hidrógeno, entonces tendríamos 15. Este, 1. ¿Cuál pesa más? Evidentemente pesa 15 gramos por mol, pesa más el metil. Entonces, el metil es más prioritario, valga la redundancia, que el hidrógeno. En este caso, el cloro pesa 35 y el bromo pesa 79. Entonces decimos que el bromo es más prioritario que el cloro. Entonces, ¿qué lado va a tender más la inclinación esta estructura? Vamos a ver que va a haber una fuerza mayor hacia este lado y una fuerza mayor hacia este lado. Entonces decimos que las grandes masas están en lados opuestos, entonces vamos a ponerle la notación E. En este caso, si nos fijamos, este pesa 15, 1. Este pesa 79 y este 35. Entonces vamos a tener que el metil tiene mayor prioridad que un hidrógeno en cuanto a peso molecular, que el bromo mayor que el cloro. Entonces, ¿cuál sería la notación que vamos a ponerle? Como están del mismo lado, los más pesados
de este lado y de este lado tendría una notación Z. Entonces, tendríamos de nombre con la notación Z sería un bromo, un cloro, propeno. Y con la notación E tendríamos 2 bromo, un cloro, propeno. Entonces, ¿cómo se escriben normalmente las notaciones? Voy a agarrar de ejemplo este que tiene la notación E. Sería entonces E, un bromo, un cloro. Creo que en la recién dije al revés. Un cloro, propeno. Teniendo en cuenta que a la hora de contar debemos tener en cuenta la cadena principal. ¿Y cuál es la cadena principal? Nuestra cadena principal es esta. Entonces, en el carbono 1 encontramos cloro y bromo. Es por eso que se llama, tenemos la notación E, un bromo, un cloro teniendo en cuenta el orden alfabético. Y luego le nombramos a la cadena más larga. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Entonces por eso es propeno. Ahora vamos a dar inicio a la preparación de alquenos. Según el libro nos da, si no mal recuerdo, 4 ejemplos. Entonces, vamos a fijarnos en el primer ejemplo. Preparación de alquenos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una deshidrogenación de halogenuros, alquil, con la presencia de otro sustrato, de otro reactivo, hidróxido de potasio y un catalizador, alcohol. ¿Para qué? Para obtener alqueno. Vamos a obtener un ácido y agua. El primer ejemplo que muestra el libro nos muestra un cloruro de N-butilo más una base. Esa base, si vamos a desarrollar la estructura, vemos que está de la siguiente manera. Asumimos que este tiene una carga negativa y este, por ser un metal, una carga positiva y es monovalente. Entonces, con la presencia de alcohol, que es como un catalizador. Entonces, hay una ruptura específicamente en esta zona. El cloro, que tiene carga negativa, va a tener afinidad con este potasio. ¿Para qué? Para formar cloruro de potasio. Entonces, ¿qué sobra de la base? Sobra un hidróxido. Y asumimos, sobra este hidróxido. Y asumimos que todos los enlaces del carbono tienen hidrógeno. Por cuestión de tiempo y espacio no voy a completar todos los hidrógenos. Entonces, este hidrógeno ya sabemos que tiene una carga positiva, entonces va a tener afinidad para unirse con el hidróxido. Entonces, si hay afinidad entre estos dos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, me voy a ir de hacia atrás, vamos a obtener una molécula de agua. 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno más 1 de oxígeno. Ahora viene nuestro producto principal. Bueno, de lo que primeramente era un cloruro
N-butilo, que viene a ser un solvente, viene a ser un líquido transparente, solvente muy utilizado en la industria, voy a obtener lo que es el 1-buteno. ¿Cómo? Tengo que tener en cuenta que acá hubo una ruptura y acá hubo otra ruptura. Pero para eso voy a aplicar un concepto que debemos tener en cuanto a la facilidad de deshidrogenación. La facilidad de deshidrogenación, digo bien, hidrohalogenación o deshidrogenación de los halogenuros de alquilo. Va a tener mayor prioridad primero los carbonos terciarios, los secundarios y los primarios. Bueno, acá hubo una primera deshidrohalogenación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cloro y el cloro está como unido a un carbono primario. Ahora, cuando se va a unir este hidroxi con un hidrógeno, ¿cuál de los hidrógenos van a ser? Tiene que ser teniendo en cuenta el de mayor prioridad. Entonces, tenemos en cuenta una regla que dice el carbono terciario, luego le sigue el secundario y luego el primario. Específicamente, entonces va a haber una ruptura. No es, aquí hago una corrección, va a haber en esta zona. Entonces, esta es la que, como este es el carbono primario, considero que este es el secundario. Entonces, la deshidrogenación va a ver en esta zona. Este es el que se va a unir con el hidróxido. ¿Para qué? Para formar agua. Entonces voy a obtener un buteno acá. Acá se va a formar el doble enlace. Entonces voy a obtener como producto un buteno. Asumiendo que tenemos todos los enlaces unidos al hidrógeno. Entonces, vuelvo a repetir, acá hubo una deshidrohalogenación porque el cloro estaba unido al primer carbono. Después hubo una deshidrogenación, pero debemos tener en cuenta cuál de los hidrógenos sacar. Y ahí viene la mayor prioridad. Tiene mayor prioridad el carbono terciario. Como no tenemos carbono terciario, entonces vamos a irnos por el secundario. Y es que obtenemos ahí un buteno. Con el segundo ejemplo, vemos deshidratación de alcoholes. Cuando digo deshidratación de los alcoholes, acá tenemos un ejemplo de alcohol etílico o etanol. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a deshidratar, voy a sacarle este grupo hidroxi y este hidrógeno. Entonces vamos a tener un electrón desapareado y otro electrón desapareado. Si estos se unen, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar agua. ¿Por qué? 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, más. Y el producto principal, que sería un eteno o etileno, donde el catalizador es un alcohol. Con el tercer ejemplo que nos muestra el libro, en la página, creo que era 260, vemos